¿Quiénes son los artistas visuales detrás de estas portadas? ¿Quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los fotógrafos? ¿Quiénes son los diseñadores? Aquellos que se piensan la imagen, que en definitiva han creado y han construido lo que sería esta identidad. Entonces uno ve estos álbumes y estas portadas que lo vemos como clásicos, como imágenes clásicas, y las relacionamos generalmente solamente con el músico, con el grupo, con el proyecto musical, y no sabemos quién está detrás de esto. Y aquí los artistas visuales realmente han hecho parte de esta historia y han definido también la historia de la música. Siguiente gran ejemplo, Mike Oldfield y Tubular Bells. De nuevo, gran lanzamiento, qué gran comienzo, año 73, qué manera de comenzar con este gran álbum que quedó como álbum icónico, y que la imagen, veamos de nuevo esta relación de artes visuales y música, se convirtió también en una imagen icónica. Tengamos en cuenta entonces primero el contexto del álbum, porque insisto, lo interesante que es la relación entre las artes visuales, la imagen, la pintura, la fotografía, etcétera, y otros campos del conocimiento, en este caso la música. Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo dialogan según el carácter? ¿Cómo se trabaja en equipo? Ya sea un equipo que se conoce o que no se conoce directamente. Tubular Bells, Campanas Tubulares, fue el primer lanzamiento de Virgin Records, que fue propiedad del empresario Richard Branson. Este disco fue un trabajo como muy complejo porque desde muy joven, 17 años, Mike Oldfield ya estaba ya preparando y armando toda la estructura musical. El disco demoró un poquito en salir, sobre todo demoró entre un impacto, digamos, comercial, y en ese impacto comercial tuvo mucho que ver que posteriormente el disco fuera utilizado, el lado B del disco, para la banda sonora de la película El Exorcista. Eso le trajo un poco de diferente fama. Aquí viene otras relaciones, la cinematografía también con respecto a, pues, a la música y con respecto a la imagen visual. En este disco, que es muy complejo sonoro y musicalmente, Mike Oldfield es el creador de todo y el intérprete de todos los instrumentos. Es un disco que no se puede uno perder y que, insisto, fue el primer disco de esta persona muy joven, qué gran talento para tener un lanzamiento como este. Esta portada, que además es una imagen surrealista, es una imagen muy sugerente, eh, perfecta incluso para una pieza de galería, la realizó Trevor Kay, quien además trabajó con Peter Gabriel, Phil Collins y otros artistas. Estuvo hecha a base de varias fotografías. Aquí lo que tenemos es un fotomontaje, pero vuelve el asunto, vuelve el tema un poco de lo pictórico, ¿no? O sea, de que es fotografía, pero tenemos una relación casi pictórica con la imagen, muy inspirado, insisto, en un estilo renacentista. Tenerlo así en vinilo es una maravilla, porque bueno, el tamaño de la imagen y demás es fantástica. Y bueno, miren aquí el tema también visual. Muchas veces quienes nos gustan los vinilos nos gustan precisamente porque hay un valor importante del vinilo con respecto a las dimensiones y a la importancia que se le da a esta imagen visual. Tenemos que tener en cuenta que en el año 73 no se usaban ordenadores, así que el montaje de esta imagen es totalmente artesanal, prácticamente, como decía, un collage. Las fotografías de la portada y la contraportada, que es esta que está acá, fueron tomadas en la misma locación, o sea, en el mismo lugar. Muy probablemente se trata de las localidades del sur de Inglaterra, de Hastings o Eastbourne, aunque Thomas Newman, por ejemplo, sostiene que en este lugar, mientras que Mike Oldfield se inclina a pensar que se trata de Brighton. El origen de la portada entonces es muy interesante porque esta imagen que ven acá de estas campanas tubulares torcidas resultan de que Mike Oldfield, toca tan fuerte las campanas tubulares durante el proceso de la grabación del disco con un martillo de hierro, que termina, en vez de hacerlo con los tradicionales de madera, que literalmente dobló la campana. Entonces el próximo Oldfield recuerda que realmente quería un sonido como de campanario de iglesia, un sonido fuerte, así que por eso usa los martillos de hierro. Y aquí el tema sonoro va a terminar derivando en un error, una afectación al instrumento que termina creando
esta imagen icónica que parece como un símbolo y que al final afecta a la imagen. Entonces, perfecta relación entre sonido, experimentación sonora, error y pues imagen resultante. Esa experiencia le sirvió entonces a Kay, al fotógrafo especialista en objetos metálicos, para moldear la famosa campana retorcida, o sea que hay un tema también escultural en esta imagen, es casi una escultura, terminar creando esta imagen de la portada. Hoy en día prácticamente se asocia con el símbolo de Oldfield. Miren lo que pasa aquí, cómo los artistas visuales son quienes han creado imágenes, símbolos, que terminan siendo incluso el símbolo identitario de un artista. Pasa con Tool, pasa con Pink Floyd, en fin, y con los ejemplos que veíamos también anteriormente. El mismo Oldfield eligió este símbolo cuando crea en el 77 su propia compañía de discos, Oldfield Music Limitada, y utiliza este símbolo. Entonces, aquí tenemos una imagen que crea un artista visual, bueno, que se crea casi en una relación de equipo y que termina siendo la identidad. Y bueno, esta parte es muy importante. Aquí estamos viendo otra de las participaciones de Trevor Kay. Miren cómo este artista visual tuvo una fuerte influencia en el campo de la música, en el mundo de la música. Tenemos entonces los trabajos que realizó, además con Peter Gabriel, con Sex Pistols, con Phil Collins, pues como fotógrafo y como también artista visual, que configuró muchos de los imaginarios y de los símbolos que tenemos con respecto, como público, con respecto a la cultura musical. El estudio que Trevor Kay compartía con su amigo Brian Cook se bautizó simplemente como Cook Kay, como en esta colaboración, y se convirtió en algo así como el departamento de diseño de la Virgin. Recordemos que esta compañía discográfica, creada por Richard Branson, fue impulsada al estrellato precisamente por el éxito de Tubular Bells, el primer álbum aquí hay muchos comienzos, ¿no? Inicio de Mike Oldfield, su primer álbum, su inicio de carrera en el sentido de lo público, por supuesto, porque como músico ya venía preparándose desde un tiempo atrás, muy joven, por supuesto, el inicio de esta compañía, el lanzamiento de esta imagen icónica. Entonces, es importante que como una imagen y como un disco crea un poco lo que sería el estrellato, incluso una compañía. Entonces aquí tenemos una foto de Sex Pistols y entender también este trabajo colaborativo de Trevor Kay con Cook Kay en este departamento, en este laboratorio bautizado Cook Kay. Y ya que hablamos de una de las imágenes creadas por este artista visual, por este gran fotógrafo, con respecto a Phil Collins, en este caso la portada del Face Value, vamos a revisar esta información tan interesante, y es que Phil Collins ya a sus 65 años, en colaboración con Patrick Bowles, un fotógrafo, retoma las imágenes de sus fotografías portadas, digamos donde aparece su rostro en la juventud, y las contrasta con su rostro a los 65 años. Esto es muy interesante porque es el mismo rostro, la misma expresión, pero con una diferencia de años, una noción de temporalidad. Y primero esta relación de imagen-tiempo, cómo habla de un tiempo, la relación de las dos imágenes. Segundo, cómo también habla del enfrentamiento de un ser o de una persona hacia sí mismo en dos momentos distintos, y además una aceptación del paso del tiempo, una aceptación del rostro con sus marcas gracias al tiempo, gracias a las experiencias que ha llevado de vida. Es muy interesante esta retoma de fotos de Phil Collins a sus 65 años. Y tenemos entonces el trabajo que hace Trevor para Peter Gabriel, esta fotografía del álbum So, y el mismo Peter Gabriel dice sobre Trevor, habla diciendo que era un fotógrafo maravilloso, que con su forma de ser tranquila y amable sabía encontrar la manera de que el retratado se relajara y capturaba justo esos momentos naturales de forma muy precisa. Entonces, esto es muy importante porque finalmente ese imaginario que tenemos de los artistas está complementado por la capacidad de mirada, de captura de momento de un fotógrafo, de un pintor, de un diseñador, de un artista visual. Y eso lo desconocemos en muchos casos.